Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les pregunta: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta, poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes no lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron, nosotros esperamos que Él sería el liberador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo los habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
tenemos un relato de las Escrituras bien hermoso sobre la resurrección de Jesús. Una catequesis nuevamente que nos enseña el confiar totalmente en Dios. ¿Qué nos pasa en nuestro caminar de fe? Yo creo que muchas veces nosotros en el camino, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, cuando las cosas no marchan como nosotros pensamos, es bien fácil aventar la toalla, es bien fácil retirarse, es bien fácil justificarse y es bien fácil pues decir, pues estoy en la razón y pues así es y ni modo. Cuando tenemos ese tipo de actitud de miedo, cuando tenemos ese tipo de actitud de tristeza, pues allí es cuando se prueba realmente dónde estamos, qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando, dónde está nuestra fe. ¿Nuestra fe está realmente en el Señor o no? Yo creo que todos nosotros pasamos dificultades en alguno u otro momento en nuestra vida. Podemos pasar dificultades en situaciones de salud. ¿Cuántos de nosotros no hemos enfermado? Algunos han enfermado gravemente, otros han tenido situaciones difíciles, accidentes, y en esos momentos pues uno se siente, pues, ¿dónde está Dios? ¿O dónde está para darnos la fortaleza? Y pues son momentos de prueba, realmente de decir, ¿pongo la confianza en Él o no? Hay otros que pasan situaciones duras cuando perdemos un ser querido, a un familiar, a un amigo, a alguien cercano. Pues hay un dolor profundo, hay una tristeza profunda. Alguien al perder su trabajo, o bueno, todos hemos pasado momentos duros y difíciles. Pero yo creo que la crisis hay dos opciones: o quedarte hundido en la crisis y siempre quedarte llorando, justificando, pues ¿por qué el Señor se lo llevó? Me recuerdo una señora que conocí hace muchos años, hace como unos 20 años, que vino a pedirme un consejo una vez y me dice: mi marido murió hace unos años y no era capaz de regalar todavía pues la ropa de su marido, porque no tenía ella hijos, no tenía personas. Yo le dije: pues tienes que dejarlo ir, deja ir a tu marido, ya falleció hace años, y le costaba y no quería y no quiso. No sé ahorita, después de 20 años que tuve ese encuentro, si la señora sigue guardando la ropa de su marido, pero era una actitud de no querer aceptar el que el esposo había muerto, había partido hacia la casa del Padre. Hay muchas personas que optan en quedarse en su tristeza y siempre pedir el consuelo de los demás, y siempre como una víctima de lo que le ha sucedido, lo que le pasó. Esa es una opción que tú puedes usar y quedarte llorando siempre, y ya vives infeliz. Y hay muchas personas que optan ese camino cuando han perdido algún hijo y lo recuerdan, pero todos los días con tristeza, no con una actitud de decir: bueno, partió, sí, en el momento pues he sufrido, pues, pero vamos adelante. Algunas personas que perdieron el trabajo ya no trabajan, se quedaron sin trabajar porque pues perdí mi trabajo, y allí se quedaron estancados. O es que yo tenía un trabajo bien bonito y ahorita no, y siempre se quedan en esa tristeza profunda. Y si uno opta por esa opción, ¿qué pasa? Pues va a haber un sufrimiento continuo, profundo, toda tu vida. Pero hay otra opción es de experimentar que pues después de un invierno, de un frío tremendo, viene una primavera, y que va a florecer nuevamente, de tener la esperanza.
Y yo creo que la fe aquí es lo que hace la diferencia en un ser humano. Aquí se ve quien tiene una persona fe en el momento duro y difícil. El momento de crisis es el momento para poder aprender y superar, y es el momento de poner nuestras raíces profundas y de decir: ¿quién me alimenta mi fe? ¿Cuál es la savia de estas raíces? ¿Es Jesús? ¿Es el Evangelio? ¿Es la palabra de Dios? ¿O se quedan esas raíces como el árbol superficiales? Si se quedan superficiales, viene un invierno y va a secar ese árbol, se va a morir. Nos vamos a morir espiritualmente si no profundizamos hasta en el momento de dolor. Hemos vivido la semana pasada la pasión y la muerte de Jesús. Es doloroso, hay un sufrimiento profundo. En el mundo hay un sufrimiento de guerra, de niños que dejan sus países para cruzar la frontera, situaciones duras, trágicas, pero no nos podemos quedar nada más en esto. Tenemos que mirar hacia adelante. ¿Qué es lo que nos propone Dios? Es la experiencia de estos 2 discípulos de Jesús que van caminando. ¿Cuál es la experiencia? Van una tristeza profunda. Una tristeza profunda que les impide reconocer a Jesús. Aquí dice la palabra de Dios que Jesús se les acerca y comienza a caminar con ellos. Se va al lado de ellos, cerca de ellos. Pero ¿qué pasa? Dice: los ojos de los discípulos estaban velados, no lo reconocían. Yo muchas veces me pregunto, ¿por qué no lo reconocían? No ha pasado ni siquiera una semana de haberlo encontrado a Jesús y no lo reconocen. Ayer veíamos cómo María Magdalena no reconoce a Jesús, tampoco cuando lo confunde con un jardinero y le dice: ¿dónde lo has puesto? ¿A dónde se lo han llevado? Cuando tú le das lugar a la tristeza, cuando tú le das lugar nada más a tus sentimientos, y que es válido pues que tú sufras, que tú estés triste. Yo no estoy diciendo que no es válido sufrir, pero aquí es donde viene Jesús a nuestro encuentro en ese momento duro y difícil. Se acerca y Jesús les pregunta: ¿por qué están llenos de tristeza? ¿Por qué vienen hablando de tanta tristeza pues ustedes? Y aquí ellos hasta se molestan por uno hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que responden? ¿Que no eres tú el único que no sabe qué ha pasado en estos días? ¿Que no sabes que ha muerto el Señor? ¿No sabes que Él vino a traernos palabras de vida y mira dónde está? Se justifican en su tristeza. ¿Cuántos de nosotros también nos quedamos allí estancados y empezamos a quejarnos y decir: ¿no ves que no tengo trabajo? ¿No ves que mira cuántas personas han muerto? Mira tú qué crees que voy a hacer. Y aquí podemos justificar y sí, pero aquí Jesús no se queda simplemente: ay, pobrecitos, ay, ¿qué les pasó? No, Jesús les empieza a cuestionar la cuestión de su fe y les dice: bueno, ¿y ustedes qué dice la Escritura? ¿Qué decía la Escritura acerca de ese Jesús? Pues que es el Mesías. Bueno, ¿qué pasó? Que tenía que suceder, que tenía que pasar esto. Y le comienza a explicar la Escritura desde Moisés hasta todos los profetas que hablaban sobre ese suceso. Yo creo que en la vida pues necesitamos a alguien que nos diga: ¿sabes qué? ¿Quién no te dijo que vamos a morir? ¿Quién te dijo que vamos a ser eternos? Esta es una realidad que nosotros vivimos. ¿Quién te dice que vas a vivir toda la eternidad? No. Aquí somos simplemente de paso, pero nos enfocamos nada más en lo material, nos enfocamos nada más en nosotros y claro, se viene una tristeza profunda. ¿Quién te dijo que ibas a tener un trabajo eterno, que ibas a tener una casa eterna? Nadie. Esto es una realidad que la sabemos, pero la queremos negar. Negamos esa realidad. Pero aquí es donde viene Jesús y nos explica y camina y va a nuestro encuentro. Esto es lo que significa la Pascua. Otra vez Jesús venir a este encuentro de decirnos: hay que pasar de la tristeza a la alegría, al gozo. Hay que pasar de la oscuridad a la luz. Hay que pasar de la mentira a la verdad.
Hay que pasar de la muerte a la resurrección, pues. Hoy, esta catequesis hermosa de este caminar con los discípulos, Jesús va enseñándoles, va mostrándoles pues el camino con paciencia, el camino que los lleva a nuevamente a recuperar el sentido de su vida, de su vocación, de su llamado que tienen. Aquí Jesús pretende seguir caminando a otro lugar, y allí es cuando ya hay una reacción en estos dos discípulos. Le hacen una invitación a Jesús: ven, quédate con nosotros, quédate aquí, porque pues, el viaje es largo, pero queremos que estés con nosotros. ¿Y qué pasa? Lo reconocen en la fracción del pan. ¿Qué significa esto? Pues es esta invitación que nosotros tenemos que hacerle a Jesús en nuestra vida. Quédate en mi familia, quédate en mi trabajo, quédate en mi proyecto, Jesús. Y allí es cuando tú lo vas a reconocer, y especialmente en la Eucaristía. ¿Por qué hacemos la Eucaristía todos los días? Es precisamente para recordarnos que el Señor camina con nosotros, que no estamos solos, que lo divino viene aquí a estar junto con nosotros en lo humano para recordarnos que tenemos una misión en la vida. Pues hoy tú y yo estamos llamados a ser esos misioneros como estos discípulos, a hacer esta experiencia de confiar totalmente en el Señor, de renovar nuestra fe e ir a anunciarle a todos que Jesús está vivo, que Jesús no ha muerto, que la experiencia que han tenido las mujeres, María Magdalena, las otras, el discípulo, es cierto, es verdad, que podemos decirle: Jesús está vivo aquí presente en la Eucaristía. Ven y dile a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, diles que Jesús sigue vivo. ¿Lo quieres encontrar? Ve allí en la fracción del pan, en la Eucaristía, y lo vas a encontrar. Así sea. Amén.